Hola, muy buenas noches. En este momento nos encontramos reunidos en esta sesión para la entrega de la K número 1 correspondiente a la semana 1 y a la semana 2 del curso de Lógica para las Ciencias Administrativas. Nos presentamos, mi nombre es Juan Osvaldo Arias Estepa y el nombre de mi compañera. Es Luisa Estela Uparela Aparicio. Listo, nosotros pertenecemos a la ficha 51105 del curso de Lógica para las Ciencias Administrativas. A continuación presentaremos un poco respecto de los conocimientos adquiridos. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a dar inicio. Listo. En esta noche vamos como tal a generar una pequeña exposición al respecto de estos conocimientos que hemos podido llegar a adquirir tanto en la semana 1 como en la semana 2 al respecto de las lógicas. ¿Listo? El primer punto a exponer el día de hoy, vamos a verificar qué es una proposición, cuáles son los conectores, para qué sirven, uso de las tablas de verdad, qué son los conjuntos de clasificación y cómo se representan, y las operaciones de los conjuntos. ¿Listo? Entonces, a continuación, vamos a verificar qué es una proposición. Una proposición en matemáticas, pues nosotros trabajamos, digámoslo en cierto sentido, con estos temas de proposiciones, ya que el término es tomado de la lógica y puede ser definido como un enunciado, puede ser calificado como verdadero o falso. Además, se considera la proposición como un enunciado y este último se puede convertir en una frase u oración. Uno de los ejemplos que podemos llegar a notar que puede llegar a ser falso, uno de ellos es la Tierra es plana. En pleno conocimiento pues, físico, conocemos que la Tierra es redonda con una cierta circunferencia. Este sería uno de los ejemplos más claros para este servicio de proposición. Adicional a esto, vamos a verificar qué son los conectores lógicos y para qué sirven. Los conectores lógicos más utilizados en palabras es el no, y, o, sí, entonces, y si solo nosotros lo podemos llegar a ver según el conectivo lógico que se use, la proposición compuesta siempre se va a poder denominar como una negación, conjunción, disyunción, condicional o bicondicional. Además, se pueden presentar en los símbolos por una mayor facilidad en su formulación y su solución. Uno de los ejemplos que podemos llegar a ver relacionado es donde nos indica al respecto de voy a ir al cine cuando hay una película buena y cuando tengo dinero. Si nosotros lo podemos llegar a ver, se puede llegar a desglosar esta oración en tres partes muy importantes. El siguiente paso que vamos a poder llegar a conocer es el uso de la tabla de la verdad. La tabla de la verdad es como tal, es una estrategia lógica que siempre nos va a poder llegar a permitir establecer la validez de varias propuestas en cuanto a cualquier situación, es decir, determinar las condiciones necesarias para que sea un verdadero, un enunciado propuesto, permitiéndonos clasificarlo como palabras tautológicas, que en tema general es donde resultan verdaderos durante en cualquier situación, contradictorias, que son enunciados falsos en la mayoría de los casos, o contingentes, que son enunciados que no pueden ser atendidos, digámoslo así, como verdaderos o como falsos. No existe tendencia a un solo sentido. Bueno, también estaremos hablando un poco acerca de lo que son los conjuntos, su clasificación y cómo se representa. Para empezar, ¿qué es un conjunto? Un conjunto es una agrupación de objetos considerada como un objeto en sí. Los objetos del conjunto pueden ser cualquier cosa, personas, números, colores, letras, figuras, etc. Cada uno de los objetos en la colección es un elemento o miembro del conjunto. Suelen definirse mediante unas propiedades que todos sus elementos poseen y queda definido únicamente por sus miembros y nada más. Empecemos con un conjunto finito, que como bien lo dice su palabra, puede enumerarse o puede contarse en su totalidad. Un ejemplo de esto son los meses del año, las semanas del mes, las letras del abecedario, etc.
Por otra parte, un conjunto infinito es un conjunto formado por elementos imposibles de contar o enumerar en su totalidad, debido a que nunca terminan o no tienen fin. Por ejemplo, el conjunto de las estrellas en el universo o de los números naturales. Para representar estos conjuntos solo podemos hacerlo mediante la comprensión. El conjunto unitario. Es un conjunto formado por un único elemento, por ejemplo, el conjunto de estrellas en nuestro sistema solar, que como bien sabemos, la única estrella de nuestro sistema solar es precisamente el Sol. Okay. El conjunto vacío. Es un conjunto que no tiene elementos porque no existe. Por ejemplo, el conjunto de los árboles de monedas. Este tipo de conjuntos también se representan por la comprensión. Conjuntos homogéneos. Se refiere a los conjuntos formados por elementos que pertenecen a un mismo tipo o género. Por ejemplo, el conjunto de las monedas de 50 centavos. Bueno, acá vamos a verificar como tal otro conjunto, que es el conjunto de heterogéneos, que a diferencia de los conjuntos homogéneos, estos se caracterizan porque sus elementos son de diferentes tipos o géneros. Por ejemplo, el conjunto de juguetes de Samuel. Así es, también tenemos los conjuntos equivalentes. Se entiende que un conjunto equivalente a otro cuando ambos tienen el mismo número o cantidad de elementos. No importa de qué tipo sean, sino el número de elementos. Conjunto universal. Se entiende que un conjunto es equivalente a otro cuando ambos tienen el mismo número o cantidad de elementos. No importa de qué tipo sean, sino el número de elementos. Las operaciones entre conjuntos. Al trabajar con conjuntos haciendo operaciones matemáticas, es importante saber representarlas de manera escrita. Por ello, existen algunos símbolos importantes que te ayudarán a representar las relaciones entre ellos. El subconjunto. Para representar que un conjunto es subconjunto de otro, usamos este símbolo que tiene la forma de una U acostada y subrayada. En este caso, queremos determinar que el conjunto A es un subconjunto del B, ya que el 2, 4, 6 y 8 son números que también forman parte de este último. Listo, como lo podemos ver, en este momento se encuentra relacionado el ejemplo al cual mi compañera Luisa estaba haciendo énfasis. Tenemos la unión. Cuando queremos representar la unión de los elementos de dos conjuntos, usamos la letra U como símbolo. En la siguiente imagen se simboliza un conjunto formado con todos los elementos tanto en el conjunto C como el del D. Por lo anterior, para representarlo de forma matemática, usamos C, U, D. Bueno, la intersección, una intersección es el conjunto formado por los elementos que comparten o son comunes entre dos conjuntos, es decir, que forman parte tanto del uno como del otro. Para representar una intersección utilizamos este símbolo parecido a una U, pero al revés. En este caso, el ejemplo de la imagen señalada es la intersección de los conjuntos E y F. Diferencia. La diferencia se forma con los elementos de un conjunto que no pertenece a otro. Dicho así, parece difícil de comprender, pero no lo es. En la imagen se representa un conjunto con los elementos de J, que no pertenecen acá. Esto quiere decir que ambos conjuntos tienen elementos comunes, pero queremos formar un conjunto con aquellos elementos del conjunto J que no forman parte de la intersección. Bueno, en esta ocasión ya hemos finalizado. Le damos las gracias a todos ustedes, más que todo a nuestro profesor, por poder llegar a brindarnos el tiempo, la mayor explicación de todo este servicio.
para así nosotros poder llegar a futuro, poder llegar a adquirir los mejores y mayores conocimientos. De igual manera es importante conocer pues, que este trabajo estaba desempeñado para poder realizar entre 4 a 5 personas. Desafortunadamente, por un pequeño inconveniente de otras personas, solamente mi compañera Luisa y mi persona, pues en este momento estamos realizando este trabajo. No siendo más, les damos muchísimas gracias a ustedes por la atención prestada y a una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego.